Buenas tardes, espero estén muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el problema que nos quedó pendiente de la clase pasada. Recuerden que estábamos trabajando con los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton, ¿cierto? Pero ahora cuando teníamos fuentes dependientes. ¿Qué ocurre? Que en realidad cuando tenemos fuentes dependientes, si nosotros queremos realizar la primera parte del cálculo del circuito equivalente, que sería obtener la resistencia, vemos que nos queda una fuente. O sea, nos queda en este caso las fuentes dependientes, o puede ser una, puede ser dos o más, ¿cierto? Y cuando eso sucede, no podemos simplemente agrupar, no podemos decir, por ejemplo, el paralelo de la fuente dependiente, como la que tenemos acá, supongamos, no podríamos agruparlo así, ¿cierto? Porque no se puede agrupar de esa manera las fuentes con los resistores. Entonces lo que hacemos nosotros es excitar el circuito, vale decir, le ponemos una fuente, ya sea de tensión o de corriente, con el objetivo de conocer cómo responde él, ¿ya? Y en base a eso obtener la resistencia. La clave está en lo que yo les dejé acá en importante, bien colorido. Yo sé que en el apunte no queda tan colorido después porque como que se pierden los colores, queda amarillo, pero al menos está escrito. ¿Cuál es la clave? Es que nosotros asumimos que ya conocemos la resistencia de Thevenin o de Norton, porque recuerden que se calculan exactamente igual. Le ponemos en este caso una fuente de corriente de 1 ampere. ¿Por qué de 1 ampere? Porque simplemente es un valor más simple, que al momento que nosotros lleguemos al resultado de nuestra resistencia de Thevenin, nos va a quedar numéricamente igual a esta tensión, ¿ya? Que vamos a ver por qué queda así. En realidad queda de esa forma porque en base a la ley de Ohm, que está definida en referencia pasiva, ustedes pueden ver que la corriente ingresa por el positivo. Tendríamos entonces que la tensión es igual a R por I. Si nosotros acá estamos ingresando una corriente, ¿cierto? Y tenemos también una resistencia. Suponemos que aquí se va a presentar una tensión, ¿cierto? Porque está circulando corriente por acá. Así que decimos entonces que la tensión V sub I, que está ahí, va a ser igual a la resistencia por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Vale decir, justamente 1 ampere. Si despejamos, nos queda en definitiva esta expresión. Aquí uno podría decir, pero bueno, ¿y por qué no la pongo al revés? La fuente de corriente, ¿qué pasaría si hago eso? Y si es que hacemos eso, me parece que también lo mencionamos. Vamos a ver si lo tenemos por acá dibujado. Sí, precisamente ahí. Si conectáramos al revés la fuente de corriente, lo único que ocurriría es que para que se respetara la referencia pasiva y que por tanto se cumpliera la ley de Ohm, tendríamos que nosotros definir la tensión al revés, menos más, y funcionaría y llegaríamos exactamente a la misma expresión, ¿ya? Mi recomendación, ¿cuál es? Pues trabájenlo siempre de la misma manera. Por ejemplo, pongamos la fuente ingresando por A y la tensión nos queda así, más menos B sub I. Y con eso, como pueden ver ustedes, el problema de obtener la resistencia equivalente se convierte en obtener una tensión, ya que ahí vamos a evaluar obviamente si es que nos conviene más con nodos o con mallas, porque en principio con cualquiera de los dos métodos se puede calcular. Así que con eso, nosotros en particular pusimos una fuente de corriente y consideramos que era más simple con nodos. Creo que ustedes lo votaron, de hecho. Y nos quedó acá un supernodo porque teníamos una fuente de tensión, ¿cierto? Procedimos a calcular. Y al final, ¿qué ocurría? Que la tensión que tenemos acá, que sería en este caso B sub I, va a ser igual a E sub 3 menos 0. ¿Ya? Por tanto, nos bastaba calcular E sub 3 para inmediatamente tener el valor de nuestra resistencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obteníamos la B sub I, que nos quedó 6. Ahí estaba el E sub 3. Numéricamente es igual, solamente que como está dividido en una corriente, nos va a quedar en ohm, que yo le debería haber puesto ohm y no lo puse, así que lo vamos a corregir. Bien, siempre es bueno revisarlo, lo voy a tener que corregir en el apunte también. Ahí. Ohm, ¿cierto? Una omega mayúscula, ahí lo tenemos. Y con eso estamos ok, y aquí también está erróneo entonces. Ahí. Ya, ahí estamos correctos. ¿Alguna duda hasta acá? O en realidad se entiende lo que acabamos de revisar. Parece más preciso respecto a lo que digo en la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Sí? Si alguien tiene una duda, por favor escríbalo o me lo comenta, porque recuerden que esto se va a evaluar en la prueba que tenemos el próximo jueves. ¿Ya? La otra alternativa es poner una fuente de tensión. También le elegimos un valor de 1 volt simplemente para que numéricamente el cálculo sea más simple. Ahora, la idea es la misma. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá que también nos vamos a basar en la ley de Ohm, que está definida en referencia pasiva, y decimos, creo que borré el omega. Sí, lo borré. Lo borré. Un control Z de más.
Ya, entonces, nos basábamos, ¿cierto?, en la misma idea que le estaba comentando, poníamos una fuente de tensión y ahora esta tensión que está acá, esta tensión, se refleja justamente ahí. De hecho, exactamente porque en realidad no estarían en paralelo los elementos. Vemos que la corriente que va a circular para que tengamos referencia pasiva tendría que seguir este sentido. Tendría que ir entrando por el positivo, ¿cierto? Y así podríamos decir entonces que la tensión que tenemos, que sabemos que vale 1, va a ser igual a la resistencia de Thevenin o de Norton, recuerden que se calculan de la misma manera, por la corriente que estaría circulando de positivo a negativo, vale decir justamente esa I sub I. Si despejamos nos queda que la R de Thevenin sería igual a 1 sobre I sub I. ¿Ya? Y con eso al final nuestro problema de calcular la resistencia de Thevenin se convierte simplemente en calcular la corriente. Aquí nosotros podríamos usar cualquier método, ¿cierto? Podríamos usar nodos, podríamos usar mallas. En específico nosotros decidimos usar mallas por el hecho de que después la corriente nos iba a quedar simplemente menos I3, ¿cierto? Que nos resultaba más simple. Así que hicimos eso, ¿cierto? Resolvimos el circuito. No voy a tener mucho en el detalle porque en realidad es algo que nosotros hemos venido realizando. El próximo martes igual vamos a hacer algunos ejercicios adicionales sobre eso, pero la cosa es que llegamos a que la corriente I3 era menos 1/6 ampere. Así que en definitiva teníamos, ¿cierto?, que nuestra resistencia de Thevenin iba a ser igual al inverso de eso, inverso multiplicativo, que nos quedó entonces que era 6 ohms. Como pueden ver ustedes, en realidad llegamos al mismo resultado, debería ser así, si es que no nos equivocamos en alguno de los dos métodos, ¿ya? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que en el circuito original calcular la tensión del circuito abierto, porque estamos buscando en este caso el equivalente de Thevenin, ¿cierto? Para eso yo les decía que, como en este elemento, que está acá, no va a circular corriente. ¿Por qué yo digo que no circula corriente? Porque en realidad está abierto, ¿cierto? Por ahí no pasa nada. Y como la ley de Ohm nos dice que la tensión en un elemento, en este caso un resistor, por ejemplo, va a ser R por I, si la corriente es cero, porque no va a circular ahí, quiere decir que la tensión que hay acá es cero. Si la tensión ahí es cero, finalmente se está comportando exactamente como un cortocircuito. Entonces, por eso es que podemos decir que la tensión se va a presentar acá. Se va a presentar justamente la B sub AB en ese elemento. Es una simplificación que nosotros podemos tomar en cuenta. Así que nuestro problema se reduce a lo siguiente, a calcular justamente esto. Y había dejado yo expresado también que podíamos hacerlo usando nodos, así que vamos a resolver eso. Vamos a tomar esto y nos vamos a ir a otro documento, porque si no después queda muy pesado el documento ya. Vamos a calcular. Esta va a ser nuestra clase 14. Lo vi recién que era la clase 13, así que sería mucho que no me acordara, ¿cierto? Clase 14. Recuerden que ante cualquier duda me escriben, me comentan para yo poder ayudarlos. La idea es esa. Ya. Y esto de aquí le vamos a poner continuación del problema de la clase anterior. Continuación. Continuación del problema de la clase anterior. De la clase 13. ¿Ya? Y la fecha estamos a jueves. Jueves, voy a dejarme un poquito. Me alejo un poquito, ahí. Ya, jueves 8 del 10 del 2020. Vamos a pegar acá. Vamos a pegar, ahí sí. Y ahí apareció todo, mágicamente. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar ahí. Yo lo voy a resolver después con nodos también. Pero lo voy a mover. Voy a desplazarlo un poquito más hacia abajo. Que como que lo dibujé bien a la rápida, pero tampoco nos afecta mucho. Mientras esté claro todo lo que hay que calcular. Bueno, por ahí escondido. Un poquito más abajo. Ahí. Y después calculamos. Esto nos sirve como ejercicio, ¿cierto? Ya. Entonces, con eso nosotros vamos a calcular. Primero dijimos que lo íbamos a hacer con mallas. Con mallas nos van a quedar únicamente dos ecuaciones, ¿cierto? O sea, me refiero en el sistema, a eso me refiero. Ya, ahí tenemos eso. Y habíamos dicho también que la tensión finalmente B sub AB, que era B Thevenin, iba a ser igual a la resistencia, que es 6 por la corriente 2 que lo circula. Ya, vamos entonces a desarrollarlo. Para eso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la I3 va a ser igual a 5 amperes, ¿cierto? Porque está definida en el mismo sentido. Así que nos queda que I3 es igual a 5 amperes. Eso está listo, no hay que hacer nada más. Vamos ahora a ver qué pasa acá,
En esa malla, como ustedes pueden ver, tenemos un menos 2bx, más 1 por, no, perdón, 2 por, sería ese elemento por la I1 menos la I2. I1 menos la I2. Y eso sería igual a 0. ¿Cierto? Porque no hay más elementos ahí, así que estaríamos ok. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, buscamos qué es lo que es el Bx en función de nuestras corrientes de malla, ¿cierto? Así que, ¿qué es lo que es el Bx? Y quiero que ustedes noten que en realidad si nosotros aplicamos y definimos siempre nuestras corrientes, por ejemplo, de la misma manera, como que todos los problemas nos quedan increíblemente parecidos, ¿cierto? Va a ser la resistencia por la corriente o las corrientes que circulan de positivo o negativo. Y si alguna circula en sentido contrario, queda negativa. Así que sería I3 menos I2. I3 menos I2. La reemplazamos, ¿cierto? Voy a copiar esto tal cual y después... Tampoco como que me ahorren mucho escribir, pero algo nos ahorramos, ¿cierto? Ya, y nos va a quedar entonces el término que tenemos al principio, que está por acá. Nos va a quedar menos 8 por la I3 menos I2. Menos 8 por I3 menos I2. I3 menos I2. Y procedemos a expresar nuestra ecuación, ¿cierto? Recuerden que acá tenemos el I1, nos va a quedar 2I1. 2I1, nos va a quedar I2, acá tenemos el menos 8, eso va a ser entonces 8, menos 2 va a ser entonces 6. I2. Hay que tener cuidado acá porque, como siempre les digo, es súper fácil equivocarse, así que para que pongamos atención. ¿Y qué nos quedaría ahí? Nos quedaría el menos 8 por I3, ¿cierto? Menos 8 por I3, que lo vamos a escribir, no perdemos nada, lo vamos a poner acá. Un pasito de más. No, ahí. Ahí sí. Ya, un paso de más y reemplazamos el I3 que nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? Que sería simplemente 5. Por tanto, nos va a quedar eso igual a 40. Y este problema me suena parecido, como que ya lo hubiera resuelto alguna vez. Y es muy probable que lo haya resuelto. Creo que lo saqué de la guía, ¿cierto? Así que si lo saqué de la guía, quiere decir que alguna vez lo resolví. Ahí, ¿cierto? 40 y vamos a dejarlo acá en verde. Nuestra ecuación 1. ¿Estamos bien? ¿Ya? Les pido que vayan chequeando siempre. Ya saben que a veces... Ahí. Entonces, hacemos ahora la LKB en esa malla, en la malla 2, y vemos que nos da acá 4 por I2 menos I3, 4 por I2 menos I3. Vamos a tener después más 2 I2 menos I1. Fíjense que voy ahí, ¿cierto? Tomo la corriente de la malla siempre positiva y la corriente que va en el sentido contrario, si es que hay una corriente que va en el sentido contrario, nos queda negativa. Y por último acá, más 6 por I2. Más 6 por I2 y todo eso igual a 0. Igual a 0. Vamos entonces a ordenar nuestra expresión y nos va a quedar así, miren. Nos va a quedar I1, nos va a quedar menos 2I1. Menos 2I1. Ahí. Ya, menos 2I1. El I2. Tenemos 4, tenemos 2, tenemos 6. Tenemos otros 6, tenemos 12. Más 12 y 2. Y el I3, fíjense que ahí nos queda ese menos 4 y 3. Va a ser... A ver, ¿qué dice? Ah, estaba viendo otra cosa. Ahí. Ya, entonces eso va a ser... Acá. Nos va a quedar entonces menos 4 y 3. Así que va a ser igual a 16, ¿cierto? A ver, por I3... No, por 20. Ahí sí. Ahí estaríamos ok. ¿Por qué? Porque nos quedaba simplemente 4 y 3. El I3 es 5, así que estábamos ok. Tenemos entonces nuestra ecuación 2. Y podemos resolver. Resolvemos. Incluso aquí podríamos hasta sumar. Miren, ya que estamos. Fíjense bien que las expresiones cuando nos quedan bien parecidas a las ecuaciones, podemos sumarlas. Si no, las hubiéramos resuelto con la calculadora, por ejemplo. Sumando 1 y 2, vamos a despejar justamente el valor de la I2, que es la única que nosotros requerimos. No necesitamos, de hecho, la I1, como pueden ver ustedes de la expresión original que pusimos acá. ¿Cierto? No nos hace falta la I1.
Calculamos. ¿Y qué nos da? Nos da 6 más 2 nos va a dar 18. Y 2. Se anulan, ¿cierto? Los y 1. Nos va a quedar 40, 60. 60, ¿sí? ¿Está bien? 60 y vamos a despejar. Así que en definitiva la I2 nos va a quedar así. Nos va a quedar que I2 es igual a 60 dividido en 18. Eso lo podemos dividir en 6, ¿cierto? Nos quedaría aquí 10, eso nos quedaría 3. Estos son amperes. Así que en definitiva la I2 sería igual a 10 tercios. 10 tercios amperes. No nos olvidemos la unidad, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces nuestra corriente I2. Le vamos a poner algún... La vamos a destacar así, en verde. Ya que estamos destacando en verde. Y con eso ya tenemos entonces el valor de nuestra tensión, ¿no? En realidad la podemos obtener directamente, porque diríamos que B a B va a ser igual a. Recuerden que era 6 y 2, ¿cierto? Si no me equivoco yo. Vamos a mirarlo igual, pero recuerdo que sí. Precisamente, 6 y 2. 6 y 2. Así que vamos a tener que esto va a ser igual a... Va a ser 10 tercios por 6. Va a quedar, esto se divide, va a quedar 20, ¿no? 20 volt. 20 volt. Y eso va a ser igual a... O en realidad nos va a indicar que V Thevenin va a ser igual justamente al VAB. 20 volt. Y ahí estamos listos con nuestra tensión. Borramos ahí. Ahí, estaría ok. ¿Ya? En definitiva, ¿qué nos queda entonces? ¿Cómo nos va a quedar nuestro equivalente? Bueno, el equivalente va a quedar de la siguiente manera, miren. Vamos a resolverlo con nodos también. Recuerden que dijimos que lo íbamos a hacer de ambas maneras para ver con cuál nos quedaba más simple. Entonces, con mallas. Como la alternativa 1, por decirlo así. Si lo quisiéramos haber hecho con nodos, nunca está de más. Esto con nodos. De hecho, podríamos resolverlo con nodos y después expresamos el sistema, ¿les parece? O sea, me refiero al circuito equivalente. Ahora lo vamos a hacer con nodos. Más que nada para practicar. Tomamos el circuito así como está, si tampoco está tan mal dibujado. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Si lo quisiéramos resolver con nodos, nosotros vamos a ver lo siguiente, miren. Fíjense que en el circuito original que teníamos ahí, veíamos que en realidad ocurre eso. Ocurre que por acá nos vamos a tener una circulación de corriente y por tanto la tensión que hay ahí es cero. Eso quiere decir que se refleja en definitiva la tensión directamente sobre ese resistor. O sea, nosotros podríamos resolver el circuito tal como ustedes lo ven acá. ¿Y qué nos quedaría? Si me preguntan a mí, yo creo que incluso queda más simple, ¿no? Anda por ahí en realidad. No es tanto más simple. Nosotros podríamos resolver directamente y obtener una ecuación del supernodo, que lo vamos a hacer ahora. Eso escribí como supernodo, ahí sí. Y nos queda así. En el supernodo primero. En el supernodo, nosotros vamos a decir entonces que vamos a considerar la suma de todas las corrientes que están ingresando, o en realidad convergiendo a nuestro nodo, ¿cierto? Pueden entrar o salir. Esta corriente, que es entrante, nos va a quedar negativa, porque estamos tomando todo lo saliente como positivo. Nos queda menos 5. Después nos queda E1 menos 0 dividido en 4. Sumándose, recuerden que siempre sumamos acá. E1 menos 0 dividido en 4. Después de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, ¿cierto? Esa tensión dividido en 0, o sea, perdón, esa tensión menos 0 dividido en 6, ahí sí. Entonces, E2, no se olviden que nosotros cuando definimos el nodo de referencia, es decir, finalmente que el nodo tiene una tensión 0, pues lo definimos nosotros arbitrariamente. Así que nos queda así. Igualamos. Como ustedes pueden ver, en realidad basta que obtengamos el valor de E2 y con eso estamos listos, ¿cierto? Así que vamos a multiplicar por 12 para eliminar los denominadores y con eso vamos a ir avanzando un poquito más hasta obtener la ecuación. Nos queda entonces menos 60, esto va a quedar 60, ¿cierto? Aquí vamos a tener que nos va a quedar 4, 13, 1. 13, 1. Aquí nos va a quedar más 2E2, ¿cierto? Y tendríamos lista la ecuación.
simplemente despejé ahí inmediatamente, ¿cierto? Ahí nos queda 1, ecuación 1 sí, se ve bien. Ya, tenemos la ecuación 1 lista, esa es la que obtuvimos del supernodo. Ahora nos vamos dentro de la fuente, o en realidad dentro del supernodo, para obtener la relación de tensiones que hay acá. ¿Cómo hacemos eso? Decimos, la tensión que tenemos en el positivo, que sería de 2, menos la tensión que tenemos en el negativo, que sería de 1, tiene que saber ser igual a Bx. ¿Qué es Bx? Vamos a buscarlo porque no lo copié, parece, en ese momento. ¿Ya? Ahora, dentro del supernodo, buscamos la relación de tensiones. Así que nos queda entonces que E2 menos E1 tiene que ser igual a lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Que es 2Bx. ¿Qué era el Bx? No sabemos porque no está en el circuito, ¿cierto? Lo vamos a buscar. Donde Bx es igual a... A ver, ¿dónde estaba Bx? Ah, estaba ahí. Ahí, ¿cierto? En el resistor de 4 ohm. Así que lo ponemos por acá. Y ahí nos queda Bx. Más menos Bx. ¿Qué sería Bx? ¿Me lo pueden escribir ustedes en el chat? Mientras yo me hidrato un poco. Igual con mi cuaderno, que lo tenía por acá. ¿Qué sería el Bx o el B sub x? ¿Están ahí o no? El fuente, tú dices la fuente, Bx es lo que está acá, mira. Sería la tensión que yo tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Vale decir, sería Bx igual a E2 menos 0, exactamente. Perdón, es 1 menos 0, ahí sí. Como lo dice Oscar, muy bien. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros hacemos siempre. ¿Sí? El B sub X. Ah, lo que pasa es, Jorge, es que nosotros cuando nos fijamos en el valor de una tensión o de una corriente, supongamos que hubiera un I, acá por ejemplo, un I sub 0, ¿dónde está definida esa tensión o esa corriente? Está definida donde aparece, por ejemplo, el más menos, donde aparece la flecha, para el caso de la corriente. No acá porque ahí se está usando el valor. ¿Ya? Es una duda bastante común, así que espero que ahora quede un poquito más claro, ¿ya? Entonces, reemplazamos, nos queda E2 menos E1 igual a 2 por 1 finalmente, ¿cierto? Yo pongo el 0 siempre para que ustedes vean cómo lo obtuve. Ya, por eso es que lo pongo. Después, si ustedes lo quieren omitir, lo pueden hacer. Pero así como que nos queda más claro que es una diferencia, finalmente. Y la ecuación nos va a quedar así, miren. Nos va a quedar E1 positivo, negativo. A ver, ¿cómo queda? Va a quedar menos 3. Si dejo toda a la izquierda, por ejemplo. Menos 3 E1. Menos 3 E1. Ahí estaría bien, ¿cierto? Más 1 E2. E2. Y eso igual a 0. ¿Sí? Se ve bien. Ya. Tenemos entonces nuestra ecuación 2 y ahora vamos a resolver. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando precisamente el valor de E2, ¿cierto? Porque sabemos que nos basta únicamente E2, que ustedes lo ven acá arriba, para obtener la tensión de Thevenin, porque estamos resolviendo con nodos para ver cómo hubiera quedado. Como pueden notar nuevamente, se pueden sumar directamente en este caso, ¿ya? Así que lo hacemos. En caso contrario, que no fuera tan directo, resolvemos el sistema. Sumamos 1 y 2. Y nos basta solo conocer el E2, ¿cierto? Así que nos va a quedar, se anulan los que acompañan al E1, nos queda entonces 3E2. 3E2 nos queda igual a 60. Ahí. Mi impresora por algún motivo como que despertó, empezó a hacer sonidos raros. Eso fue extraño. Como no quiero imprimir, obviamente ya trabaja, lógicamente. Si quisiera hacerlo, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Ya, entonces nos quedó que 2 es simplemente 20 volt. Y como nosotros habíamos dicho, ¿cierto? El valor que estamos buscando, B sub AB, es exactamente igual a E2 menos 0, en realidad es E2, ¿cierto? Igual a 20 volt. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Y nos quedó exactamente lo mismo. En definitiva, nuestra tensión de Thevenin va a ser igual a B sub AB
B sub AB igual a 20 volt. Y nos quedó tal cual. Pueden ver que de ambas maneras se puede resolver. No sé cuál ustedes consideran más simple, ¿eh? Vamos a ver rápidamente lo que hicimos acá, miren. En el primer caso, bueno, el que tenemos ahí con mallas, trabajamos en cada una de las mallas, nos quedaba definido el valor de la I3, ¿cierto? Ahí. Luego de eso llegamos al sistema y en el sistema simplemente lo resolvimos sumando las ecuaciones y llegamos a que finalmente la tensión era igual a 20 volts. En el caso de usar nodos, en mi opinión es como un poquito más simple, no sé qué opinan ustedes. Nos quedaba que la tensión B sub AB era igual a E2 finalmente, en definitiva, ¿cierto? Ahí, porque E2 menos 0. Llegamos al resultado de 20. Y quiero ver qué opinan ustedes, con cuál encontramos más simple. Esta pregunta, por si acaso, que les voy a mandar ahora, respóndanla como, ¿con cuál método ustedes consideran que fue más simple? ¿Ya? Porque ya lo resolvimos, ¿cierto? Así que, ¿con nodos o con mallas? Totalmente una opinión. Es como para conocer qué piensan ustedes. De los dos que usamos recién. Ahí lo dejo más o menos para que se vean toda la pantalla. Debería haber una que diga igual, así. A ver, con nodos, ¿cierto? Sí, en mi opinión fue más simple con nodos, como que me requirió menos trabajo, por algún motivo. Tampoco es que el otro hubiera sido más difícil, pero siento que como que fue un poquito más directo. Hay veces en que la diferencia es considerable, o sea que uno como que saca una ecuación y está listo. Y hay otros que, por ejemplo, a veces saca con el otro método 3, 4 ecuaciones y todavía tiene que hacer más trabajo. Entonces la idea es buscar siempre la forma que sea más rápido, ¿cierto? Ya, y que haya menos posibilidades que nos equivoquemos. Así que, en definitiva, bueno, calculamos 2 veces así que, y llegamos a lo mismo. El circuito equivalente de Thevenin sería el siguiente. En definitiva, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. Porque recuerden que la clase pasada calculamos la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Es el siguiente. Y nos va a quedar algo así, lo voy a poner en azul. Ahí una fuente de tensión, nosotros acabamos de calcular el valor de la tensión, en este caso nos quedó, era 20, que era 20. Como que me salté mucho espacio, ¿no? Ahí. Con un resistor en serie. A ver si alguien tiene buena memoria y se acuerda de cuánto era el valor del resistor. Yo la verdad no me acuerdo, así que por eso les digo. Si no, vamos a mirar de ahí en el otro apunte cuánto era. Ahí. ¿Era 6? Ah, muy bien, Diana. Era R Thevenin, ¿cierto? Era 6 ohm. Y creo que en esa ocasión también calculamos de dos maneras, así que en realidad lo resolvimos de varias formas. Y ese sería el equivalente. Ustedes pueden ver que el circuito original no es tan simple, ¿cierto? O sea, igual tiene varios elementos. El original está por acá. Tampoco es tan complejo, pero tiene ¿cuántos resistores? Tiene 4 resistores, 2 fuentes, una dependiente, otra de corriente, y se puede representar de esta manera. O sea, se puede decir que esto se comporta exactamente como el otro circuito. Mucho más simple para analizar, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprobar una relación que existe entre Thevenin y Norton, miren. Y para eso vamos a aprovechar de calcular el equivalente de este mismo circuito, pero ahora usando, buscando el equivalente de Norton en realidad. ¿Ya? Miren lo que ganó, para que vean ustedes. Ganó nodos. Les pareció que era más simple. Yo me voy a copiar esto y vamos a calcular el equivalente de Norton, porque quiero que vean una relación que existe entre ambos métodos, o entre ambos circuitos equivalentes en realidad, para ser más preciso. Miren, y llegó con todo. Pero le borramos todo. Ejercicio. De hecho, lo que podría hacer es... No, vamos a hacer el ejercicio, no. Vamos a hacer el ejercicio. Lo que pasa es que les voy a mostrar después la relación directamente que ocurre entre ambos circuitos, pero vamos a ver que se presente y así lo vamos a comprobar, por decirlo así. Lo vamos a comprobar antes de presentarlo, siquiera. Ya, entonces, ejercicio. Obtener el circuito equivalente de Norton. Claramente nosotros ya conocemos la resistencia, la calculamos 2 veces, de hecho, ¿cierto? Y se calcula exactamente igual. Obtener el circuito equivalente de Norton. Entonces lo único que nos va a quedar hacer es calcular la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Circuito equivalente de Norton. Si escribo equivalente, ahí vamos a estar muy bien. Así. Ya.
Entonces, como el otro ya lo hicimos, yo lo voy a tomar desde el otro apunte. Porque está por acá, supongo. Ya, aquí está. Esto ya lo realizamos. ¿Cuál me llevaré? Me llevo este. Ya, este me voy a llevar porque tiene menos cosas. Uno podría decir, pero ¿para qué lo ponemos? Porque me gusta que quede como cada apunte relativamente autocontenido, ya, dentro de lo posible. A menos que sea directamente una continuación, como era el caso que partimos hoy día, ¿cierto? Oh, ahí está. Ya, y lo hacemos así. Miren qué bien. Y además recuerden que lo que calculamos acá no es la RT, ¿cierto? Calculamos la R Norton. Así que al menos me voy a dar el trabajo de cambiarle la letra, ¿ya? Está como lo mínimo, ¿cierto? Ahí. Y aquí le vamos a poner problema 1. Y recuerden siempre, para este tipo de problemas, ustedes vean como que son dos problemas separados, ¿ya? ¿Por qué separados? Porque va a haber uno que es de obtener la resistencia equivalente, que si es que no tuviera fuentes dependientes, nosotros simplemente agrupamos los resistores, como vimos al principio, y si es que tuviera fuentes dependientes, basta que tenga solo una, nosotros aplicamos ese procedimiento de poner una fuente de corriente o poner una fuente de tensión unitaria, ¿cierto? De un volt o de un ampere, y con eso nosotros vamos a calcular cómo se comporta el circuito, ¿cierto? Con los métodos que estamos viendo, y obtener finalmente la resistencia equivalente, que sería en este caso la R Norton que yo voy a buscar, ¿ya? Estamos esperando que cargue porque cuando muevo muchos elementos como que se pone medio lento. Me he dado cuenta que funciona mejor cortar y pegar. Pero bueno, ya lo hice así. Que mover, por ejemplo, simplemente. A pesar que aquí como que cuando copié, si se fijaron, no hubo problema. Pero fue cuando yo lo moví, que eso es lo que le genera como que se ponga un poquito más lento este software. Pero tampoco hay mucho inconveniente. Por mientras que quiero que veamos cómo nosotros vamos a trabajar con el circuito. Quiero que ustedes elijan ahora en base al circuito que vamos a utilizar, porque recuerden que ahora tenemos que calcular la corriente de cortocircuito. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el método más simple para obtener la corriente de cortocircuito? Y les voy a mostrar el circuito, si lo veo por acá. Si lo veo por acá. De hecho, creo que tengo el apunte. Déjenme buscarlo. Tengo el apunte por acá. El apunte de la clase el martes. ¿Dónde está el apunte de la clase el martes? Acá está. Mientras eso se arregla. Ya, en este circuito que está acá, para calcular la corriente de cortocircuito, ¿qué método vamos a usar? Ustedes lo eligen. Va a tender a llevarse porque va a ser más simple. Recuerden que para calcular la corriente de cortocircuito tenemos que efectivamente cerrar acá, poner un cortocircuito, ¿cierto? Ustedes eligen. Como siempre les digo, es un curso bien democrático en ese sentido, así que tienen la opción de ustedes de definir qué método usamos. Ustedes saben que yo busco hacer un uso eficiente del esfuerzo, ¿sí? Por no decir que soy flojo, así que usaría el que me sea menos ecuaciones. ¿Ya? Pero queda a ustedes elegir. Tenemos 11 y 18 y hay una diferencia de 1. ¿Ya? Tú dices que nodos para que al quedar cerrado ahí podamos calcular. En realidad podemos usar cualquiera porque recuerden que si que ponemos una línea ahí, un alambre, ¿cierto? Un cortocircuito, esto va a quedar conectado a la Tierra, toda la Tierra. Y la corriente que nosotros vamos a buscar va hacia abajo, ¿cierto? Así que podríamos decir que esta tensión menos 0 dividido en 2 y tendríamos la corriente. Si es que pusiéramos o quisiéramos usar mallas, nos quedaría, ¿cierto? Que no sería precisamente 0, Patricio. Si quisiéramos usar mallas, nos quedaría que la corriente, como va a estar cerrado ahí, va a ser la corriente, no sé, I3, por ejemplo, va a ser un sistema de 3 por 3. Si fuera no, sería un sistema de, a ver, 1, 2, serían 2 ecuaciones. Con no son 2 ecuaciones y con mallas son 3. No wins. Hoy de hecho ganó no. Sí, porque con la diferencia que hay, falta que vote una persona, así que en realidad ganó. Ya ganó. Vamos a terminar la encuesta. Esa persona que faltó que votara no iba a poder revertirlo. Ya ganó no. Es que sí, de hecho, como les estaba diciendo, con
no nos van a quedar dos ecuaciones, porque si nosotros cerramos acá, en el caso de Maya nos quedaría una ecuación, porque esa se define esa corriente, ¿cierto? Una ecuación de acá, otra de acá y otra de acá. Y nosotros queremos esa corriente, ¿cierto? Y con nodo nos quedaría solamente una ecuación del supernodo, eso va a estar cerrado, recuerden. Una ecuación de la relación de tensiones, que en realidad yo siento que es más fácil de obtener, y estaríamos ok. Y después simplemente la corriente sería esta tensión menos 0, porque va a estar cerrado, ¿cierto? Dividido en 2, y chao. Así que eso vamos a hacer. Vamos a ver si el programa ya se dignó a trabajar. Ups, como que anda medio extraño, ¿no? Anda medio extraño el programa, pero parece que ya movió. Y yo siempre lo digo, si sé que cuando, por ejemplo, muevo elementos, se pone medio lento. Cuando copio y pego no pasa nada, pero cuando los muevo ahí donde ocurren los desastres. Ya, entonces, primera parte era obtener la resistencia de Norton. La R. Recuerden que ahí se apagaban las fuentes de tensión y de corriente independientes, por eso desapareció esa fuente de corriente. Las fuentes dependientes no se apagan. Pusimos acá una fuente de tensión, eso lo hicimos en la clase pasada, así que no hay problema. Y buscábamos la R Norton. Ya, así que yo por lo menos voy a darme el trabajo de poner la R Norton acá porque ya es como lo mínimo, ¿cierto? Está bien optimizar el uso de nuestros recursos, pero ya es suficiente. Ahí. R Norton, R Norton. ¿Dónde más puse la R Norton? Por acá. De hecho, no la puse hasta el final, así que miren qué bien. Ahí. Nos quedó ahí y nos quedó acá. Y la calculamos dos veces, así que en realidad para qué le vamos a calcular una tercera, ¿cierto? Aunque como ustedes pueden ver, tendríamos cuatro alternativas, porque podríamos usar una fuente de corriente o una fuente de tensión. Y podríamos usar con cada uno de esos casos nodos o mallas. Ya nosotros hicimos dos de esos casos. Ahora vamos a obtener la corriente de cortocircuito, ¿cierto? La ICC, que es igual a nuestra I de Norton. Ahora, acá, 2, buscamos el valor de ICC. Buscamos el valor de ICC. Voy a poner en rojo también. Ahí. ICC, que va a ser exactamente igual a nuestra IN, que es la que en definitiva queremos, ¿cierto? Ya. Y para eso vamos a tomar el circuito original, que el circuito original está por acá. Sí, lo tengo ahí. Miren, precisamente. Precisamente, ahí está, nuestro circuito original. Circuito original. Y ponemos un corto. No se olviden que hay que poner el corto, ¿ya? Lo voy a poner en negro, simplemente. Ahí está. Y lo voy a hacer bien recta la línea. Ponemos el corto y vamos a ocupar nodos, según lo que ustedes decidieron, ¿ya? Yo no lo decidí, ustedes lo decidieron. A pesar que, como decía, yo considero que es el método más corto en este caso. Así que como ya cerramos, tenemos que obtener la corriente que circula por acá, ¿cierto? Esa corriente. La corriente I sub n. En realidad recuerden que, para ser más preciso, I sub c, que es igual a I sub n, pero en realidad es un tema de nombre, son iguales. Vamos a definir la referencia acá. Vamos a, ¿qué más hacer? Vamos a decir que acá vamos a tener una tensión E1, acá una tensión E2, y recuerden que como esto está cerrado, esto que está acá, ¿cierto? Está todo al mismo nivel. Y esta corriente que nosotros buscamos en realidad va a ser exactamente la misma que circula por ahí, ¿cierto? En realidad es lo mismo. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos decir entonces, solamente para ubicarnos, que todo está esto al mismo nivel. Además que a mí me gusta darle color al circuito. Ahí, ¿cierto? ¿Qué más tenemos al mismo nivel de tensión? Tenemos esto que está acá. ¿Cierto? Mismo nivel de tensión. Y tenemos esto que está por acá. Yo creo que me voy a demorar más pintando que resolviendo. Ya, ahora lo vamos a hacer. Entonces, vemos que tenemos una fuente de tensión que está entre dos nodos que no son de referencia, que sería precisamente lo que tenemos acá. Ahí. Ese sería un supernodo. Supernodo. Ahí sí. ¿Ya? Y en el supernodo vamos a obtener entonces una ecuación que nos va a quedar de la siguiente manera. En el supernodo, ahí dice nodo, va a ser menos
5, porque está entrando y nosotros consideramos lo que es saliente positivo. Después, más E2 menos 0 dividido en 4. Omitimos la existencia de SBX, ¿cierto? No nos interesa el momento. E1 menos 0 dividido en 4. Después, esta línea acá sería entonces, esa corriente, perdón, E2 menos 0 dividido en 6, más, siempre nos queda más, ¿cierto? E2 menos 0 dividido en 6. Y por último, esta corriente que circula por ahí, ¿cierto? Que miren, justamente la que nosotros buscamos, ¿cierto? Sería la E2 menos 0 dividido en 2. Eso es positivo, ¿cierto? Esto está igual a 0, porque no hay más corriente que estén llegando ahí. Tenemos esa expresión. Ahora vamos a multiplicar por 12 y vamos a ver qué nos queda. Nos va a quedar acá, bueno, de hecho nos va a quedar 60 ahí, ¿cierto? Acá nos va a quedar el 3E1. 13,1, nos va a quedar luego 12,2, 12,2, y nos va a quedar ahí, ¿cierto? Otro de 2, nos va a quedar entonces 6,2. Yo quería dejarlo listo de una, pero ya era mucho, ¿cierto? En definitiva, nuestra expresión va a quedar así. Va a quedar 13,1, 13,1 más 8E2. Más 8E2 igual a 60. Y tenemos la ecuación 1 lista para ser resuelta. Ahí nos queda entonces ecuación 1. Voy a mover un poquito esto porque como que se me fue yendo hacia la izquierda, hacia la derecha, digo. Ahí. Vamos a moverlo hacia acá y estamos ok. Ahí, sí, ahí se ve bien. Ahí. Ahora, obtenemos, ¿cierto?, una ecuación desde dentro del supernodo, específicamente buscando la relación de tensiones. Sería entonces E2 menos E1 igual a 2Bx. Y se parece mucho, ¿cierto? De hecho, casi igual que lo que hicimos hace un momento. Así que nos queda entonces E2 menos E1 igual a 2Bx. Cambié el celeste, lo vamos a poner en un azul acá. Ah, estaba el azul allá. Bueno, igual. Y eso, ¿cierto? Recuerden que el Bx, ¿qué sería? Donde Bx es igual a. Y buscamos el Bx que está definido ahí con su más y su menos. Vemos que va a ser E1 menos 0, porque eso está a 0, no se olviden ustedes. Está a 0. Nos quedaría así. E1 menos 0, que finalmente es E1. Reemplazamos acá, nos queda entonces de la siguiente manera. 2E1 y llegamos a lo siguiente. Llegamos a que va a ser en definitiva menos 3E1, va a ser acá más 1E2 igual a 0. Y tenemos la segunda ecuación. Como ustedes pueden ver, en realidad es casi lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia que hay? Es que en realidad aquí se está inyectando una corriente. Esa es toda la diferencia que hay. Y eso debería tener un efecto sobre este número. Solamente en eso. ¿Ya? Como nos quedó en el caso anterior, también podríamos acá nosotros sumar las ecuaciones. Sumamos 1 y 2. Si no fuera tan simple, resolvemos el sistema con la calculadora, como hemos visto en casos anteriores. Y nos va a quedar así. Se eliminan estos dos, nos va a quedar 9E2. Y eso va a ser igual a 60. En definitiva, nos va a quedar que el E2 va a ser igual a 60 dividido en 9. Si dividimos en 3, va a ser 20 tercios, si no me equivoco. Vol. A ver, ¿estoy bien, sí o no? 60, 3, 20, sí, está bien. Tendríamos la tensión ahí. ¿Ya? Cuando ya tenemos la tensión, nosotros podríamos calcular entonces, en definitiva, nuestra corriente. Nosotros no lo definimos, ¿cierto? Pero, ¿qué sería la corriente? La corriente ICC, que en realidad es IN, ¿cierto? Es igual a la tensión desde donde parte, menos la tensión donde llega, que está a 0 volt, ¿cierto? Así que sería E2 menos 0. E2 menos 0 dividido en la resistencia por la cual está circulando, que sería 2 ohms. Así que en definitiva nos queda así la expresión. La traemos para acá y la voy a cortar. ¿Ven? Sí. Ahí funciona súper bien. A mí me da por mover las cosas. Ahí. Y nos queda así. ¿Cómo nos va a quedar?
Va a quedar dividido en 2, va a ser 10 tercios, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, de hecho, es porque va a quedar dividido la tensión que tenemos ahí. Ah, no, no va a quedar 10 tercios. No, sí, sí va a quedar. Sí va a quedar. Está bien. Ya, entonces va a ser 10 tercios ampere. Y con eso tendríamos nuestro equivalente de Norton, si que estuviéramos lo correcto, ¿cierto? Que va a ser así. Va a ser el siguiente. En definitiva, el equivalente de Norton, o el circuito equivalente de Norton es. ¿Les queda así o no? Mientras yo trato de hacer un círculo, ahí tenemos la fuente de corriente, tenemos esa línea, tenemos esta otra línea. Recuerden que el resistor ahora está en paralelo con nuestra fuente. Nos queda así. AB, este es el valor de Rn. Rn era 6, que lo calculamos 2 veces, así que queda así. Y aquí, según lo que acabo de calcular, sería 10 tercios ampere. Ya que vamos a comprobar ahí si es que realmente así. Voy a darle una mirada rápida ya. Entonces, ahí hemos llegado, ¿cierto? Que nos quedaba, juntamos ahí, nos quedaba 9, 60 dividido en 9, sería dividido en 3, sería 20 tercios. Después nos quedaba el E2, que sería esa tensión. Dividido en eso, serían 6. Sí, se ve bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora para cerrar ya los contenidos de la prueba? Definitivamente. Y ya no se ve nada más. Después solamente ejercicio, como les decía. Ya. Miren la relación que hay entre Thevenin y Norton. Relación entre los circuitos equivalentes. Esto va a implicar que en realidad el trabajo que nosotros hicimos ahora, en realidad es un poquito redundante porque se podría haber obtenido directamente, miren. Entre los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Creo que tengo justamente... Ah, sí, me queda un poquito de espacio. Para que me quede como después más fácil de compaginarlo. Y Norton. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es bien simple, miren, es así. Si tenemos, por ejemplo, el circuito equivalente de Thevenin, como lo habíamos hecho recién, ¿cierto? Que nos queda así. Tenemos la R Thevenin, tenemos el voltaje de Thevenin. Si nosotros quisiéramos obtener el equivalente de Norton, lo único que habría que hacer sería usar esta expresión, miren, o estas expresiones. En principio nosotros sabemos que la resistencia es igual, ¿cierto? O sea, no cambia nada. R Norton, aquí lo tenemos, ¿cierto? Ahí. Voy a poner A y B, ya que estamos en eso. No perdemos nada, ¿cierto? Ya, y aquí nos queda la I Norton. Las relaciones que tenemos son las siguientes. Primero, la R de Norton va a ser exactamente igual a la R de Thevenin. Eso es lo primero. Luego, tenemos, ¿cierto?, que la corriente de Norton va a ser igual a la tensión de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. Y de la misma manera, ¿cierto?, tendríamos que aquí la R de Thevenin va a ser igual a la R de Norton. En realidad lo mismo, ¿sí? Y la tensión de Thevenin sería igual a la Rn por la In. Así de simple, podemos pasar de uno al otro. O sea, una vez que calculamos el circuito equivalente de Thevenin, no había que calcular en realidad más para obtener el circuito equivalente de Norton. Bastaba simplemente aplicar estas expresiones. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Bueno, si no se cumple es porque nos equivocamos, ¿cierto? Pero debería cumplirse, ¿cierto? Voy a arreglar este número, 10 tercios, que quedó como medio pegado ahí. Entonces, si a mí me pidieran en algún momento calcular los dos equivalentes, yo no calculo 2 veces, sino que calculo alguno de ellos y con el otro obtengo el otro directamente, ¿cierto? O 10 tercios, ¿no? Ahí está. Ya, vamos a comprobar si se cumple en el caso que tenemos acá. ¿Se cumple o no? Si estuviéramos, por ejemplo, en este caso, supongamos que tenemos el equivalente de Norton y queremos obtener el equivalente de Thevenin. Diríamos entonces que nos va a quedar esta tensión ahí, nos va a quedar la resistencia tal cual, eso no cambia, de hecho ahí en realidad, como digo, es bien directo, pero la tensión se corresponderá. Veamos, debería ser entonces nuestra tensión
B de Thevenin igual A. Efectivamente, ¿cierto? Nos quedaría entonces que sería 6 por 10 tercios volt, lo cual precisamente nos da los 20 volt, que era lo que nos había dado anteriormente. ¿Sí? Así que se cumple. Se cumple. Ustedes pueden ver que en el que calculamos antes, en algún lugar que está por acá, ahí está, ¿cierto? Era 20 volt con 6 ohm. Así que no calculen dos veces. Nosotros lo hicimos simplemente para aprovechar de tener un ejemplo con Norton y comprobar, ¿ya? Recuerden que las clases son para eso, para poder ejercitar. Pues hicimos bastante, a pesar que una parte la copié, la segunda parte. ¿Cuánto quedó en total? Igual que bastante, por lo que copiamos. Ya. Dejo eso por acá. Y me interesa saber si se entiende lo que nosotros estábamos viendo. Quiero saber si se entiende. Vamos a dejar de compartir resultados. ¿Se entiende lo que revisamos hoy día? Recuerden, lo que hicimos fue terminar de obtener nuestro circuito equivalente de Thevenin. Después nos dimos cuenta que en realidad al obtener el equivalente de Norton, o en realidad obtener un equivalente no hacía falta calcular el otro, porque se podía sacar directamente así. Nosotros lo calculamos para que ustedes vieran cómo es la dinámica para obtener el equivalente de Norton. Bueno, entonces yo creo que por el día estaríamos ok. Y el día martes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver ejercicios en preparación para la prueba. O sea, de los 3 problemas que vamos a ver. Y no dejen de ir a ayudantía, porque al ayudante también le voy a entregar problemas. Y se los paso yo directamente, así para que ustedes también los resuelvan, los vean, resuelvan sus dudas, porque son de las mismas características que los que van a ver en la prueba. Así que les agradezco mucho su participación y nos veríamos entonces el próximo martes. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan un buen final de semana y ojalá un buen fin de semana después. ¿Ya? Chao, chao.